de haber alabado a Dios, quiero invitarlos a que con nuestras Biblias vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas, y nos ubican en el versículo 19, en el capítulo 19, perdón. Lucas 19. Y Lucas 19 narra una historia muy bonita. Desde el versículo 1 nos vamos a ubicar. ¿Encontraron ahí, chicos? Sí. Listo. Entonces dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Dejémoslo hasta ahí, no vayan ustedes a perder la cita de Lucas 19. Desde chiquito, pues yo asisto a una iglesia. Mis padres son cristianos desde jóvenes ellos. Entonces hay una canción en la escuela dominical para niños que era Zaqueo, y a mí siempre me llamaba la atención porque la canción pues hablaba que él era bajito y que él se trepó a un árbol, y a mí me causaba mucho asombro cómo Zaqueo tenía tan necesidad de ver a Jesús que se trepó a un árbol, que no le importó su limitancia de estatura, sino que él pasó esa dificultad. Y eso nos habla de la necesidad tan grande que tenía Zaqueo de tener un encuentro más allá con Jesús que lo que sus condiciones le podían determinar. Y hoy quiero que podamos estudiar eso, ¿listo? Que podamos ver en la vida de Zaqueo una persona que venció de pronto sus limitaciones para poder acercarse más a Jesús. Y es lo que justamente durante este mes de febrero vamos a estar como analizando en la iglesia. Y miren que algo pasó en el versículo 5. ¿Quién me lee el versículo 5, por favor? Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que esperarme hoy en tu casa. Gracias, Cevitas. Entonces, a mí me llama la atención que si había una multitud, bueno, yo iba a hacer una pregunta que quiénes han ido a conciertos, pero ya sé que muchos, todos aquí ya hemos ido a conciertos. Pues los conciertos son llenos de gente. Y ustedes saben que uno busca ver a ese artista o ver a la persona, pero es muy difícil que a uno lo reconozcan por la cantidad de personas. Y así mismo pasaba con Jesús, era mucha la gente que iba. Cuando Zaqueo logra vencer esa dificultad que él tenía, logra que Jesús lo mire. ¿Y esto qué nos habla a nosotros en esta mañana? Cuando nosotros tenemos el deseo de encontrarnos con Jesús y vencemos las dificultades, Dios va a estar ahí para vernos. Dios no va a ser de pronto como ese artista que como que, uno le pide. Yo me acuerdo, hay un cantante, pues dentro del medio cristiano reconocido, que se llama Evan Craig. Entonces hubo una época hace como unos 5 años, ¿cierto, amor? Unos 5 años, que él pegaba durísimo. O sea, todos los que eran jóvenes escuchaban a Evan Craig. Y a él lo trajeron a un concierto en la iglesia cuadrangular de donde pertenecemos pues nosotros, y era un congreso, como un campamento de jóvenes que era en la finca Shalom. Y entonces, claro, pues eso estaba llenísimo de jóvenes, y cuando él se bajó, pues todo el mundo iba, pero pues no, él tenía que salir porque ya se iba para Bogotá. Entonces él no saludó casi a nadie. Entonces una vez se queda desmoralizado porque de pronto ese artista, de pronto esa persona que yo soy fan, pues de pronto yo trato de buscar la manera en que me vea y de pronto no me ve y uno se queda como aburrido. Pero con Jesús no pasa eso. Con Jesús pasa de que si yo sí estoy muy dispuesto y muy interesado en tener un encuentro con Él, Él me va a ver. Pero hay algo interesante, y es que aquí nos habla que de toda esa multitud solamente Él se acercó y vio ¿a quién? A Zaqueo. A Zaqueo, este hombre bajito. Pero ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Pues Zaqueo subió a un árbol. ¿Se acuerdan el nombre del árbol? Mírenlo ahí. Están en los primeros 4 versículos. Un árbol de sicomoro. ¡Wow! ¿Qué es ese árbol de sicomoro? De pronto nosotros aquí en Colombia, pues o aquí en el valle, pues si nos dicen
un samán, sabemos que es un samán. Si decimos que es una ceiba, pues sabemos y entendemos que es una ceiba. O bueno, hasta un palo de mango de pronto es más conocido. Pero si nos dicen sicomoro, resulta que sicomoro es un árbol muy representativo pues de esta región de Jericó, pero un árbol que da un fruto que es muy común, solamente el consumo de ese fruto en personas humildes, en personas de escasos recursos. Entonces, el árbol de sicomoro no es un árbol de pronto que lo tenían personas en sus antejardines o que podían estar cultivándolo personas que de pronto tuvieran un estado socioeconómico alto, porque no era un fruto pues era un fruto comible, pero pues no tan bueno. Entonces, quiero que miremos una situación aquí. ¿Cuáles árboles si eran más nobles? Por ejemplo, de pronto ustedes han escuchado y de pronto hemos hablado sobre el cedro, sobre los árboles de olivo. Eran árboles más grandes, de pronto unos de ahí extraen cosas mejores. Del sicómoro no, era un árbol pues muy insignificante. Pero entonces, lo que el pasaje, y podemos nosotros entender lo que el pasaje nos quiere decir, es que una persona como Zaqueo, que era rico, por así decirlo, y nos lo dice el pasaje, tuvo que pasar una situación en su vida de vencer de pronto una barrera, no solamente física, sino también interna para tener ese encuentro con Jesús. Tenía que él renunciar de pronto a su orgullo, de pronto a su estatus, para despojarse de todo eso que no le permitía ver a Jesús. Y eso yo siento que nos puede hablar en esta mañana, porque nosotros tenemos que renunciar de pronto a cosas que no nos permiten ver a Jesús. Tenemos nosotros que escalar ese sicomoro, y escalar ese sicomoro nos representa de pronto qué cosas yo tengo que dejar que de pronto los demás ven como mal visto, pero Dios me está diciendo que es algo bueno. Hoy estaba haciendo mi devocional en esta mañana y hablaban sobre una de las características de Jesús, de Dios, que es la inmutabilidad, que Él no cambia, que Él siempre ha sido el mismo. Y como Él siempre ha sido el mismo, Él nos ha dejado en su palabra lo que es correcto. Pero hoy 2025, muchas de las cosas que su palabra dicen que es correcto, 2026, perdón, me quedé el año pasado, hoy en el 2026, muchas de las cosas de que su palabra dicen que es correcto, la sociedad dice que es incorrecto. ¿Como cuáles? Como una identidad de género, como cuáles, como el de pronto no apoyar la vida desde la gestación, como cuáles, como el matar a una persona, cual sea la intención de sus vidas, el robar, el mentir. Es que eso es permitido porque es en esta situación, porque es piadosa. No, para Dios es tan grave como el que miente, como el que mata. Entonces, es difícil, y yo lo entiendo, para el 2026 poder escalar, porque escalar ese árbol de pronto no me va a permitir a mí ser socialmente aceptado. Pero eso era lo que Zaqueo se enfrentó. Él se enfrentó a que socialmente dijera, pero este no es esta persona de alta sociedad escalando un árbol que no es de pronto el más fino, el que se está acercando a ir a juntarse con eso que no es lo correcto. Pero no era lo correcto ¿para quién? Para esta sociedad. Pero era lo correcto ¿para quién? Para el encuentro con Jesús. ¿Y qué pasa? Que un encuentro con Jesús marca la diferencia en nuestras vidas. Yo se los leo, no es necesario que lo busquen, pero sí lo puedan ustedes tener ahí en su memoria, que es Juan capítulo 8, versículo 12, dice esto: otra vez Jesús les habla diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando yo tengo una relación con Jesús, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, yo voy a entender que mi vida estaba en tinieblas. Yo voy a entender que mi vida no era que estaba totalmente bien como yo percibía que era. Porque la percepción que tenía antes del encuentro con Jesús era una percepción que estaba basada en lo que la sociedad me estaba diciendo. Entonces, un ciego no sabe que es ciego hasta que le dicen que es ciego y que no puede ver.
Yo no sé si estaba en oscuridad hasta que alguien prende una lamparita y, ¡ay, esa es la verdadera luz! Entonces es difícil uno hacer ese cambio. Sí, pero una vez nuestra vida es alumbrada, nosotros no volvemos a hacer lo mismo. Y ahora sí quiero que ustedes me ayuden a buscar Mateo capítulo 5, y me puedan hacer el favor de leer del versículo 14 al versículo 15. Y el 15 dice, aporta. Muchas gracias, Isa. Entonces, quiero que sigamos la idea. Entonces, un encuentro con Jesús me permite a mí alumbrarme. Entonces, yo ya soy entendido de que, digamos, ya tengo esa luz de mi vida. Pero yo no solamente voy a recibir la luz para que yo me vea qué tan bien es que estoy ahora, qué tan bonito es que de pronto me veo así alumbrado, sino que yo soy una luz, según lo que nos leía Isa en Mateo 5:15, para poder alumbrar a quienes, a los demás, a los demás. Entonces el propósito o el resultado final de un encuentro con Jesús es que, claro, yo alumbre mi vida, pero que yo sea ese instrumento para alumbrar la vida de las otras personas. Y tenemos nosotros que tener presente de que no nos podemos esquivar de esa llamado, por así decirlo, de esa vocación que Dios nos está hoy planteando, porque el mismo pasaje que leía Isa en el versículo 15 decía eso. O sea, nadie pone una lámpara debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Debajo de una mesa. Entonces nadie pone, y si aquí se nos va, bueno, hoy estamos de día, pero si estuviéramos de noche y se nos fuera el fluido eléctrico y no nos pudiéramos ver, pues no vamos a prender unas lámparas y ponerlas debajo de las mesas que tenemos, porque eso no nos va a permitir alumbrar. Así mismo es lo que pasa. Dios lo que quiere es que todo lo que está haciendo y ha hecho en nuestras vidas no lo ocultemos, sino que lo podamos reflejar. Pero no nos sintamos avergonzados, no nos sintamos de pronto cohibidos, porque tenemos que romper esa barrera, porque Dios cuenta contigo como cuenta conmigo para que alumbremos a esta sociedad. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús les estaba diciendo esto a los discípulos, nos deja ver una característica de Dios, y es el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad. Dios tiene amor por la humanidad. Dios ama al pecador. Claro, no ama al pecado, pero ama a esa persona que de pronto peca, que de pronto toma malas decisiones de acuerdo a lo que hoy hemos visto, lleva una vida de pronto de oscuridad. Pero ¿cuál es la visión conforme a nosotros? Tuvimos el encuentro, hemos sido alumbrados, ahora podemos alumbrar, entonces nos convertimos en unas personas claves para poder hacer vida lo que dice Mateo 28, 19, que es lo también conocido como la Gran Comisión. Cuando alguien le diga la Gran Comisión, se llama Mateo 28, 19. O para términos prácticos de centro de vida, alumbrar a todos. Entonces, ¿por qué? Cuando hacemos más simple los mandatos de Dios, pues vamos a encontrar mayor sentido de nosotros. ¿Cómo así, Juan? Por ejemplo, eso. Claro, es la Gran Comisión, pero a veces uno se enreda en poder decir cuál es la Gran Comisión de Jesús. Alumbrar a todos. Es la Gran Comisión. Oh, ¿cómo lo alumbra a todos? ¿Será que entonces yo me tengo que parar a predicar en cada esquina? ¿Será que yo también entonces nos vamos a rotar las predicaciones? Es que eso es de acuerdo al proceso que Dios tiene en la vida de cada uno, al proceso, a la esencia de cada uno de nosotros. ¿Cómo así, Juanjo? Yo alumbro desde la sonrisa que yo le doy a otra persona de pronto en un día oscuro. Yo alumbro desde el abrazo que yo le puedo dar. Yo alumbro desde ser escucha, desde poder brindar mi hombro para que el otro llore. Eso ahí yo estoy reflejando a Dios. Yo no tengo que pues sacar todo el sermón y poder irle a decirle a los demás que se van a condenar. No, si eso no es lo que Dios ha puesto en tu corazón,
pero Dios ha puesto en tu corazón de pronto, no sé, X o Y, también servir dentro del centro de vida, ahí estás alumbrando a otros. El de pronto repostear el video, de pronto repostear la historia, eso estás alumbrando a otros. Eso es movernos. Porque miren que Mateo 28 dice eso, por tanto, id. Por tanto, id. Ese id me dice a mí de movilizarme, de salir de mi zona de confort, de actuar, de ser más una acción. Y eso es justamente lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo no se limitó, Zaqueo fue. Zaqueo se movilizó y al movilizarse encontró algo especial de Jesús, algo especial de Jesús. En ese sentido, chicos y personas que pronto van a ver más adelante el video, este 2026, junto con mi esposa, hemos sentido de Dios poder ajustar un concepto para Centro de Vida. Y es que a partir de este domingo, pues ustedes ven la acomodación del auditorio está diferente. Porque desde este domingo vamos a empezar a llamar a nuestros servicios dominicales domingos de conexión. Domingos en que podamos nosotros conectar con Dios, en el que podamos venir a recargarnos de lo que Dios quiere, pero también que podamos conectar con otro. De pronto hoy hay muchas sillas vacías, pero la idea es que de aquí en adelante sean menos las sillas vacías y que esas sillas que están hoy de color blanco sean de colores diferentes. Wow, ¿y cómo lo vamos a hacer? En la medida en que nosotros empecemos a alumbrar a la otra persona, en la medida en que empecemos nosotros a ser intencionales en invitar, en compartir. Hoy de pronto algunos me escribieron, se les presentó situaciones personales y familiares, y está bien. Entonces, ¿cuál es la idea? En que sigamos creciendo nuestro radio de acción. ¿Cómo? A través de las estrategias que Dios paso a paso nos va a estar dando. Pero lo importante es eso, en que vamos a tener estos domingos de conexión, que vamos a tener estas mesas para de pronto poder anotar, para de pronto tener otro escenario en el cual nos sintamos acogidos y en el que también nos podamos conectar con ese que está viniendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es importante compartir de Dios, porque es que Dios obra de una manera especial, y así como obró en nosotros, qué bueno que obre en las demás personas. Así como Dios está alumbrando cada una de las áreas de nuestras vidas, como Dios nos está sacando de pronto de vivir una vida de pronto en oscuridad, qué bueno que también Dios le permita vivir a esa otra persona que yo conozco, que sé que le pasa algo, que también esa persona viva en luz, viva en luz, viva en luz. ¿Y saben por qué? Porque es que cuando las personas empiecen a vivir en luz, viene a ellos un cambio en sus vidas. Eso es súper claro. Uno no vuelve a ser igual. Desde cómo ve la vida, desde cómo de pronto se levanta cada mañana hasta cómo de pronto se acuesta cada noche. Y eso le pasó a Zaqueo. Vamos al versículo 8 de Lucas 19. Entonces, en el versículo 8, Jesús ya le había dicho a Zaqueo, porque nosotros nos quedamos en el 5, ¿no? Leyendo. Entonces, ¿qué pasó en el 6, 7? En el 6 y 7, lo que pasó es que Jesús le dijo, bájate, voy a tu casa contigo. Ellos fueron a su casa y tuvieron ese encuentro. ¿Listo? Ahora sí, miren el resultado de ese encuentro. ¿Quién hace el favor y no lo lee, por favor? Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Listo, gracias. Para nosotros entender por qué Zaqueo está diciendo eso, tenemos que saber quién era Zaqueo. ¿Listo? Porque uno le queda sorprendido, es como que, ay, ¿cómo así, Juan? ¿Cómo así que el hombre va a dar todo lo que tiene? Entonces, cuando yo estoy en Cristo, yo tengo que despojarme de todo. Y eso, mis queridos ovejitas, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Porque a veces se toma el texto sin un contexto, no solamente narrativo, sino también histórico. Entonces,
Para nosotros entender por qué Zaqueo fue movido a decir eso, yo tengo que entender quién era Zaqueo. Y Zaqueo, ustedes recordarán que en el versículo 1 dice que Zaqueo era quién. Lean el versículo 1 a ver. ¿Qué era Zaqueo? Aparte de ser pequeñito. Era publicano y era recaudador de impuestos. Juanjo, ¿qué es eso de publicano y de recaudador de impuestos? Entonces, entonces, contexto histórico. Israel ahora estaba siendo gobernado por Roma. El imperio romano había llegado a Israel, los había sometido y ellos eran como una colonia. ¿Listo? Entonces, los publicanos eran judíos, eran israelitas que trabajaban para el gobierno romano. Entonces, de ahí usted ya mire, él, ¿era querido o no era querido? Pues no era muy querido por sus connacionales, no era muy querido. Entonces, también, ¿qué pasaba? Los publicanos o los recaudadores entonces eso, eran para los que trabajaban para los romanos. ¿Y él en qué trabajaba para los romanos? Él trabajaba recaudando impuestos. Por así decirlo, él trabajaba como en la DIAN, por así decirlo. ¿Listo? A diferencia que de pronto en esa época no se tenía tanto control, es decir, quien recaudaba el impuesto lo hacía muy desde su percepción, desde su misma, ¿cómo decir? O sea, sí, desde su misma normatividad. O sea, yo mismo le quería, si yo tenía que entregarle a mi jefe romano 10 pesos, yo le podía cobrar a esa persona 20, para yo entregar 10 y quedarme con 10. Eso era un recaudador de impuestos. Pero él no era un recaudador de impuestos someramente, sino que él dice que era un jefe. O sea, que él, si tenían que entregarle a él un porcentaje, él les mandaba a estos a pedirles más para él quedarse con algo y asimismo enviar otra cosa. Entonces, ¿era como bueno o era como malo el saqueo? Era como malingo era el saqueo. Y eso pasa pero para él estaba las cosas haciéndolas bien. Porque uno dice, pero Juanjo, si él era malo, entonces ¿por qué quería ver a Jesús? ¿Por qué estaba motivado por ver a Jesús? Porque vuelvo y conecto lo que les decía hace un momento. Una persona que está en la oscuridad no sabe que está en la oscuridad hasta que le emprenden un cerillo y ve la luz. Él pensaba que eso era lo correcto. Él dijo, no, esta es mi manera de trabajar, con eso Dios me bendice, con eso Dios me multiplica. Yo con lo que los demás pasaba. Él no sabía que estaba haciendo mal. Entonces, cuando Jesús entra con él y le alumbra su vida, es que él toma esa decisión. Yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Y por eso es que él es movido a devolver todo lo que él había robado. Entonces, ahí es donde cobra sentido el por qué se pone en esa posición. Mire que él dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si en algo yo me he robado, él sabía que era así, voy a devolvérselo al 4 veces más. Imagínense cuánto tiempo él vivía robando. Un montón. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, somos alumbrados, pero también nuestras vidas se tiende a hacer lo correcto. Se tiende a hacer las cosas buenas. Busquemos un pasaje. Se encuentra en Ezequiel, capítulo 37. Y busquémoslo desde el versículo 1 al versículo 3. Ezequiel 37. Ajá. Del 1 al 3. Sí, léelo, Isa, porfa. Del 1 al 3, porfa. Me hizo pasar entre ellos, de un lado para otro. Todos los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo
¿Por qué les traigo a colación esta narración bíblica? Porque esto nos simboliza lo que de pronto podemos nosotros estar viviendo hoy en la actualidad. Podemos de pronto estar rodeados de muchas personas que son huesos secos, que están mal, que sabemos que se comportan mal, sabemos que tienen mucho potencial, pero llevan su vida de una manera incorrecta, con mucha oscuridad. Y hoy lo que Dios nos está diciendo como centro de vida es que es lo mismo que le dijo Dios a Ezequiel en este pasaje. Y es, vivirán esos huesos, se alumbrarán esas personas tendrán la oportunidad. Y miren la respuesta del versículo 4 al 7, por favor. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos vivos, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y darán fruto del Señor. Gracias, Evitas. Entonces, eso es lo que Dios nos dice, que les hablemos a esas personas, a esos huesos secos, y ellos vivan. Es lo mismo que lo que hemos venido hablando. Cuando nosotros alumbramos, cuando nosotros nos permitimos radiar de lo que Dios ha hecho en nosotros, a otras personas, esas otras personas viven, su vida empieza a cobrar un nuevo sentido. Y esa es la invitación que a partir de este domingo, de mañana, que ya lo empecemos a ejecutar en forma, vamos a empezar a hacer. Vamos a ser esos emisarios de hablarles a otras personas, de poderles mostrar la luz a otras personas para que ellas vivan. A nuestra familia, a de pronto un amigo, de pronto un primo, de pronto un tío, bueno, qué sé yo, a esa persona que está en ese momento Dios trayéndote a tu mente, a tu corazón, y nos dice, ay, mira, él es bien, pero va por mal camino, ella es bien, pero va por mal camino. Pues la vamos a empezar a vincular. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo especial con esa persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a parar desde la empatía. Desde la empatía. Jesús sabía que Zaqueo era una joyita. Él sabía que robaba. Él sabía que era una persona de pronto codiciosa, que tras de eso estaba en contra de sus mismos connacionales. Pero Jesús no le dijo, oh, váyase de aquí. Jesús, ¿qué le dijo? Bájate, que hoy voy a tu casa a cenar contigo esta noche. Entonces, esa tiene que ser la visión de centro de vida y la visión que Dios quiere que hoy entendamos, que vamos a empezar a compartir la palabra de Dios con empatía, con amor, no desde juzgarlo. Ay, cometí una embarrada, sí, pero quien juzga es Dios. Yo y tú, que somos esas personitas de instrumentos de Dios, lo vamos a hacer desde la empatía, es que tranquilo, pero ¿sabes? En Dios hay una oportunidad diferente. En Dios puedes cambiar, en Dios puedes ser alguien diferente. Yo conozco a un chico junto con mi esposa, fuimos trabajar con él en el 2018, en unas como jornadas misioneras, y él vino aquí a Colombia, y era de Alemania, y él lo que hacía era desde el amor y de la empatía, desde los abrazos, desde el un buenos días, desde el bendito te invito, desde tomarse un café, una gaseosa, y decirle ven y te invito hoy a esta iglesia, desde ahí. Y a mí me gustó esa manera de evangelizar. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender el contexto hacia donde Dios nos quiere llevar como congregación. Pues dentro de Vida es una iglesia, como ustedes ven, joven, todos somos muy jóvenes. Y asimismo, y queremos que se muestre un espacio especial para los jóvenes. En muchos lugares se predica la palabra de Dios, y eso es una bendición, y en Cali hay muchas iglesias. Pero más allá que se predique la palabra de Dios, como lo hacemos nosotros, lo que queremos brindar como centro de vida es un espacio para que ustedes se sientan recibidos, se sientan amados y aceptados. Entonces es importante eso, es importante que nosotros podamos brindarle que esa posibilidad que estamos viviendo en este espacio también la brinden otras personas. Y Dios quiere hacer esos cambios. Él hizo ese cambio en Zaqueo, y Zaqueo no fue igual, Zaqueo fue diferente. En ese sentido, quise dejar el título de la enseñanza al final para que cobrara más sentido. La enseñanza tenía por título en esta mañana, reflejando la empatía de Cristo. Cristo fue empático con Zaqueo, y Zaqueo
ahora tenían su misión de empezar a devolver todo lo que él se había robado. Entonces, Dios fue empático con nosotros, nos trajo. De pronto conocíamos hace un montón de Dios, de pronto nos apartamos, pero de pronto hoy volvimos otra vez a encauzar nuestras vidas. Él volvió a ser empático. Ahora nosotros también seamos empáticos con quienes lo más lo necesitan. ¿Listo? Desde una oración, ponerlos en oración, desde pronto invitarlos a tomar algo o de pronto invitarlos dentro de 8 días. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es que podamos nosotros ser esos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Fuimos bendecidos en esta mañana. Sí, Dios nos habló. Bendito sea Dios. Porque esa es la idea. La idea es que cada mañana podamos nosotros disfrutar más de lo que Dios tiene y empoderarnos más de lo que Dios tiene. Entonces vamos a orar.